gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida y adelante con la pregunta, con la intervención o lo que quieras decir. Gracias, gracias Alejo, gracias al doctor Kirali, a Norman, a Gabriel, a Juan Guillermo. Yo tengo varias hojas de preguntas, entonces voy a tratar de responder. Voy a comenzar con Norman. Primero, ¿no? Norman, que dentro de poquitico lo vamos a llamar doctor, ¿no? Entonces, Norman, primero felicitaciones por tu trabajo. Y dijiste, voy a hacer varios comentarios para que tú después comentes. Dijiste una frase que copié, que una lengua que no haría falta. Dijiste eso cuando estabas hablando de la prohibición de lenguas en la época de la colonia, en el siglo XVIII, cuando se prohíbe el quechua, que fue lo mismo que pasó en Brasil en el siglo XVIII con el tupí, con la lengua tupí, cuando se prohíbe, cuando el marqués de Pombal prohíbe la lengua tupí. Cuando los que están en el poder dicen que que esa lengua no hacía falta, en realidad lo que ellos están es protegiéndose, ¿no? Porque esas lenguas eh, representaban una capacidad de pensamiento de los indígenas que los colonizadores no se podían permitir. Entonces, era una herramienta de poder. Si quieres comentar sobre eso, pero tengo entonces otros dos puntos. ¿Por qué escogiste Venezuela, Argentina y Colombia como los tres países para hacer tu estudio? Y también lo del bilingüismo, ¿no? Que como estaba diciendo Don Kirley, es un asunto epistemológico. Nosotros pensamos el bilingüismo, yo no sé por qué, yo todavía me lo pregunto, inglés-español. En esta semana, Steffi Hoppe, que es una profesora de alemán de la Escuela de Idiomas, precisamente nos informaba estadísticamente que el alemán es la lengua más hablada en la Unión Europea. Entonces, para ustedes dos, para Don Kirol y Norman, que están en Alemania, es un asunto que no lo pensamos. Con respecto a la Universidad Central de Venezuela y pues sabemos que Georges Bastin precisamente estuvo allá. Cuando mencionabas que los que entrevistaste de la Universidad Central de Venezuela decían que ellos se sentían como en un tercer mundo, pues me da como mucha tristeza que eso se hable hoy porque no era así. Nosotros estuvimos en intercambios con la Universidad Central de Venezuela y realmente eran muy dinámicos. Y lo último es si tú averiguaste algo sobre la traducción inversa, Norman, en esa investigación que hiciste. Después tengo preguntas para los otros, pero dejo aquí para Norman. Muchas gracias. Bueno, sí, Marta, muchas gracias. Son unas preguntas muy interesantes y también que van de todos modos transversales en mi tesis. Bueno, básicamente en la primera que habla sobre el quechua y el hecho de que digan que es una lengua que no hacía falta. Bueno, lo dije pues de pronto en general, pero sí, tienes razón. No es el hecho de que la lengua no haga falta, sino más bien ese poder que tiene la lengua precisamente de recoger digamos, todas las vivencias y el poder de un pueblo. Claro que entonces el hecho de imponer el español era mucho más necesario para ellos como una lengua de dominio, y ahí precisamente está la parte del dominio. Entonces, hay un autor, no recuerdo ahora el nombre, que habla precisamente de la prohibición tan tajante que se hizo de las lenguas, en el sentido de que era totalmente castigado el utilizar la lengua nativa, en el sentido de que, claro, eso hace, y también lo habla, no recuerdo ahora la autora, de que, si no estoy mal, es Payás, que habla de que la lengua, cuando no se conoce quién tiene, o sea, da cierta desconfianza al hecho de que una lengua yo no pueda entender como persona en el poder qué están diciendo los otros. Entonces crea ciertas desconfianzas. Creo que por ahí es donde está
esa prohibición de las lenguas. No profundicé mucho pues, en cuanto a las razones para la prohibición, pero creo que es más que todo una razón de dominio. Y tú has hecho tus trabajos también con el profesor Vega también, y claro que tienes más conocimiento de esa parte histórica de la lengua, pero tienes totalmente razón, no es el hecho de que la lengua no haga falta, sino de que la lengua es poder, y entonces ese poder lo tiene la lengua que se impone, así lo entiendo yo. Mm, Hablas también del asunto del bilingüismo. Sí, para mí fue muy, o sea, en este país precisamente ha sido bastante interesante ver cómo, por ejemplo, aunque el inglés es una lengua bastante hegemónica y esto, pero por ejemplo en Germersheim, y Don lo puede corroborar, entiendo que hay 12 lenguas que se manejan dentro del programa. O sea, se trabajan pares de lenguas y entonces tú puedes escoger los pares de lenguas que hay. Unas tendrán más manejo que otras, pero esa situación de bilingüismo me parece preocupante en muchos de los países, porque, por ejemplo, cuando vemos el caso de Argentina, los programas ofrecen pares de lenguas, pero cuando hacía las entrevistas con los estudiantes y los profesores, me decían, por ejemplo, que mientras en un grupo había 60 estudiantes para aprender español e inglés en traducción, y los profesores tenían que dar las clases genéricas tipo conferencia porque no podían revisar trabajos y estas cosas. Los profesores de francés y de inglés, perdón, de francés y de alemán prácticamente tenían 2, 3 profesores, y los estudiantes se sentían saturados de tanto trabajo. Entonces los profesores me decían, curiosamente, deberían sentirse halagados, tienen casi clases personalizadas. Pero es también eso, porque unas lenguas tienen más peso, más interés y que otras. Ahí está el caso, creo que es el del poder del valor lingüístico, en el caso de Bourdieu que mencionaba. Entonces, pues sucedía eso, que las políticas de bilingüismo creo que tienen mucho que ver con esta parte del poder comercial, el poder político que tengan. Aquí en Alemania, obviamente, no he hecho pues, un estudio por este aspecto contextual, pero claro, es muy fácil encontrar gente con varias lenguas y puedes tener, de hecho, para tu información, este pueblo que se llama Germersheim, se llama Die Stadt der Sprachen, la ciudad de las lenguas, precisamente por ese multilingüismo que hay. Entonces, creo que aquí tener una política, por ejemplo, de bilingüismo con 2 idiomas sería ilógico, porque los chicos aquí tienen padres de 2 idiomas, ambos inmigrantes, y el tercero es el alemán como lengua materna, y el inglés se da porque siguen desde la escuela. Entonces, con personas con 4 o 5 idiomas totalmente manejables, como el caso que vemos ahora con Don también aquí, sería muy lógico decir que es solamente bilingüismo para 2 lenguas. Creo que en Latinoamérica pasaría algo parecido. O sea, si tuviéramos una oferta lingüística más amplia y una promoción más de las otras lenguas, habría más interés para las personas, pero no es así y es una pena pues que veo. También pregunta sobre la UCB. Efectivamente, cuando estuvimos allí en el 2009 y luego yo estuve en el 2012 nuevamente, en estas jornadas de traducción e interpretación que eran tan ricas, tan numerosas. Allí estuvimos con el profesor Gil, con Christian Nord, unos encuentros bastante enriquecedores, y lastimosamente nos han vuelto a hacer desde hace varios años por falta de presupuesto. Y entonces pareciera que la universidad, por lo menos la central de Venezuela, que es en la que yo conocí y visité, ha estado en esa decadencia. Se quejaban los estudiantes y los profesores de que se están yendo los estudiantes, perdón, los profesores en manadas, literalmente. Han dejado la universidad porque salarialmente ya no funciona. Entonces me decían los profesores que el recurso ahora, y también los estudiantes me lo confirmaban, era tomar los estudiantes de último semestre para que dieran clases. Entonces eso ha hecho que también la calidad disminuya mucho por razones obvias. Y entonces eso lleva, para no prolongar mucho, a tu otra pregunta sobre por qué esas universidades y por qué esos países.
Bueno, principalmente la encuesta, perdón, el estudio de casos estaba orientado a tomar yo quería 4 países, pero porque está el amplio abanico de Latinoamérica, pero por razones prácticas y también de conocimiento de las universidades, entonces tomé estas universidades donde tenía yo algún conocimiento, porque yo igual estaba trabajando desde Alemania y no podía darme el lujo de estar haciendo bueno, desde el principio era un trabajo virtualizado, entonces también quería como conocer al menos los entornos y gracias a cuando estuve contigo en la maestría, nos hiciste el puente para trabajar, para ir a los congresos de Argentina, que sabes que estuvimos en la Universidad de Córdoba, también estuve en Venezuela 2 veces bueno, la Antioquia, que es mi alma mater, y la Universidad EAN, que también estuvo allí en congresos. Entonces eso hizo como que yo viera esa parte vivencial, que no solamente tendría que ver la información en Internet como datos muertos, sino también haber vivido al menos en un momento de mi vida en esos lugares. La Universidad de los Andes también, con la profesora Melba Márquez, me sirvió de contacto y tenía pues un contacto bastante cercano con ella. Entonces eso hizo que esas universidades fueran las elegidas por razones prácticas. Pero por razones de otro punto es que Colombia, bueno, es mi país donde me interesaba más conocer la situación de la traducción y en el trabajo que hice del estatus del traductor ya había empezado esto. Y Argentina era el referente como, bueno, internacional de la traducción que tenemos allí. Otro aspecto, otra posibilidad era México y también quería trabajar en Costa Rica, que es un lugar interesante para la traducción. Cuba también hubiera sido una posibilidad, pero tuve que recortar las opciones. Entonces esa fue la razón, y quisiera que fuera más, pero la idea es que este estudio de 3 países como que brinde posibilidades para otros estudios más comparativos con otros lugares. Bueno, fueron bastantes preguntas de Marta, espero haber respondido de alguna manera. Em, y, y bueno, doy el paso a otra persona. Gracias, Dorman. Bueno, Marta, a ti. Marta, habías dicho que tenías de pronto otras preguntas para el profesor Kirali o para Juan Guillermo, para Gabriel, no sé si tienes alguna pregunta o alguien más quiere intervenir. Esperemos, Alejo, si alguien interviene, si no, me das la palabra entonces. Hay varias en el chat, Alejo, hay preguntas en el chat de YouTube. Sí, en el chat de YouTube, Margaret García Quintero en el chat le preguntaba directamente al profesor Kirali cuál sería como el número ideal de personas para trabajar como en un trabajo colaborativo, en un proyecto de traducción. Profesor Kirali. Bueno, sí. Y el vídeo. Ok, al principio pensaba que era bastante limitado, pero al final tenemos que aceptar los estudiantes que tengamos en cada clase. Entonces, aquí por lo menos, no podía decir, bueno, solo puedo tomar 20. Pero lo he hecho al principio y la administración me ha dicho, pero usted tiene que aceptar los estudiantes que se apunten hasta 50. Y al final, ya que tenía que trabajar con esas cifras enormes de estudiantes, ha funcionado. Pero ellos, sobre todo ellos, han encontrado posibilidades para dividirse en grupos pequeños o en 2 grupos para hacer un grupo podía hacer la mitad de un proyecto y el otro grupo la otra mitad y después han compartido las partes que habían hecho. Y al final es absolutamente igual cuántos estudiantes tienes. Puede funcionar con grupos enormes. Muchas gracias, profesor.
Me decían, hay unas preguntas, pero que no alcanzo a ver. Mario y Natalia, seguramente aquí en la sala de Zoom, quieren intervenir. Le doy primero la palabra a Natalia. Natalia, adelante. No sé si Natalia está lista, pero entonces, mm, si Mario está listo con la pregunta, Mario puede intervenir sin ningún problema. ¿Te refieres a mí, Alejandro? Sí, estamos escuchando. Vale, no sé si de pronto tenía la mano arriba, pero en realidad no la tengo arriba. Ok, bueno. Entonces, Elisa Galeano dice que tiene una pregunta para Norman. Elisa, adelante. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por este panorama tan sorprendente y tan apasionante que nos presenta cada uno de los ponentes desde su línea de trabajo. Es muy enriquecedor para nosotros. La pregunta para el profesor Norman es si dentro de su investigación está contemplada alguna mención de los grupos de investigación de las universidades que él consultó, tales grupos de investigación pues mirados como nicho de producción de nuevo conocimiento en torno a la traducción, y si pudo distinguir, en caso pues de que sí se mencione en su investigación, si pudo distinguir o identificar alguna tendencia de investigación. Muchas gracias, profe. Sí, gracias Elisa. Bueno, en el aspecto de la investigación en las universidades que miré, básicamente se nota que es otra de las faltas, digamos, que hay en esa parte. Y curiosamente dentro de bueno, debo aclarar que en Argentina solo investigué 2 universidades. Mi consulta inicial apuntó a 4 o 5 universidades, pero como era una situación virtual, yo mandé mi encuesta como un enlace con invitación a las directivas de cada escuela para distribuirla entre sus estudiantes, y de acuerdo a la respuesta de las universidades elegí las dos que tuvieron más respuestas, que inicialmente no fueron muchas, y luego entonces empecé como digamos, a insistir en esas 2 universidades para tener más personas. Por lo tanto, entonces la Universidad Central de Córdoba fue la primera con más respuestas y que fue como la preferida para mí. Y también tuve el Instituto de Lenguas Vivas en Buenos Aires. Entonces, universidades como la Universidad de Buenos Aires, donde también estuve intentando tener contactos, y la de Belgrano, de esas universidades no pude tener las respuestas adecuadas. Entiendo que la Universidad de Buenos Aires es el referente de la traducción en ese país, porque tiene más, digamos, alcance en cuanto a idiomas que ofrece, y más, digamos, historia. Fue la primera universidad con traducción allá en Argentina. Entonces, lastimosamente, no puedo decir cómo es la situación de la investigación en todos los espacios que hay allí, pero, por ejemplo, en el Instituto de Lenguas Vivas tienen investigación fuerte en el parte de la traducción literaria. Tienen una revista que se llama no recuerdo el nombre ahora, pero algo como, sí, Lenguas Vivas, pero con un signo de interrogación en alguna parte. Y allí muestran sus investigaciones. También tienen su centro permanente de traducción, donde hacen, perdón, de traductología, donde hacen sus invitaciones a ponencias cada cierto tiempo. Se llama Seminario Permanente de Traducción. Entonces, también está asociado con la investigación, y tienen como una de sus fortalezas la investigación. Se llama Instituto de Lenguas Vivas, Ramón Fernández. Pero entonces no podría saber qué tan fuerte la investigación en la Universidad Central de Venezuela. Pareciera que muy poca, según me dijeron en las entrevistas. No es un aspecto fuerte que haya, en cierta forma, porque la Universidad Central de Venezuela tiene problemas, digamos, de estabilidad laboral, y esta situación ha afectado mucho esa parte también. Entonces, digamos, en resumen, de las 6 universidades que investigué, la que más tiene fortaleza en investigación definitivamente es la Universidad de Antioquia,
con sus grupos de investigación que repasan, que son casi media docena, y es la que tiene más fortaleza. También hay un documento, un texto que lo corrobora, de un señor Gómez, que hace un estudio sobre la investigación de en traducción y la publicación de textos, y remite a que la Universidad de Antioquia es la que tiene más desarrollo investigativo en el área de los estudios de la traducción. Puedo también compartir estas referencias, que no la tengo aquí a mano, pero definitivamente la Universidad de Antioquia es pionera en esa parte en cuanto a número de investigaciones y también a publicaciones producto de investigación. Las otras universidades tienen sus investigaciones, pero más de pronto a nivel individual, no como grupos consolidados. Esa es como la información que te puedo decir, Elisa, y sí, por correo te puedo compartir datos de esta información. Mil gracias, profesor. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Norman. Veo algunas manos levantadas por aquí. Antes de darle la palabra a Juliana y a Marta Pulido, en el canal de YouTube nos hacen una pregunta. Dicen: profesores, un buen día desde aquí de Brasil. Vengo investigando la enseñanza de la traducción en lengua de señas, específicamente la lengua brasileña de señas. ¿Podrían indicarme bibliografía de didáctica de traducción de lengua de señas? No sé si alguno de los asistentes conoce un poco sobre este tema. ¿Podría hablar un poco de esto? ¿Qué bibliografía o en dónde se ha estudiado más este tema? No tengo ningún conocimiento del tema, entonces no digo nada. Didáctica de la traducción de la lengua de señas. Yo tampoco. Lo único que puedo decir es que las universidades europeas principalmente han estado incorporando a sus programas de traducción el lenguaje de señas, y por ende, pues la Universidad, por ejemplo, Autónoma de Barcelona lo tiene, y Pompeu Fabra también, y eso implicaría pues unas didácticas especiales que pues yo no conozco, pero sé que esas universidades lo están incorporando. Y además hay que tener en cuenta que para el lenguaje de señas, por ejemplo, en el caso del español, casi cada país tiene su propio lenguaje de señas, y en general se acerca más. Exacto lo que dice Alejandro Buritica. Hay un profesor en la Universidad del Valle que es experto en el tema, y hay gente que pues trabaja más el tema. Los de traducción creo que nos dedicamos más a las lenguas occidentales y no conocemos mucho el tema. Yo en especial no conozco el tema prácticamente nada. Alejandro, si me permites, en la revista Mutatis Mutandis, a propósito, hay un par de artículos sobre lengua de señas. Esa es una poca referencia que podemos dar. Muchas gracias, Marta. Está bien, porque claro, ya habría que ir a mirar los artículos, mirar las referencias bibliográficas y a partir de ahí seguir indagando en el tema. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Juliana, estudiante de la maestría, para que haga una pregunta. Juliana, adelante. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a los profesores por sus presentaciones, sus ponencias. Creo que ya han dicho pues todas muy reveladoras y como en líneas, todas muy interesantes para explorar. Yo quisiera preguntarlo, preguntar algo particular al profesor Juan Guillermo. Pues en este punto ya digamos que sabemos que los discursos que se han dado y sobre los que se ha construido lo que hoy somos como sociedad, pues desde los estudios de género pueden percibirse como con un cierto sesgo que ha dado voz más y ha visibilizado, digamos, más la producción realizada por hombres, ¿cierto? Y además, no solo la figura del hombre, productor de conocimiento, sino también unos discursos que podrían llamarse patriarcales que han predominado, ¿cierto? Y me imagino, pues, eso ha permeado la historia misma de la traducción y lo que hoy podemos encontrar sobre la traducción en nuestro país.
por muchas pues, razones, por supuesto. Pero mi pregunta es, si en el trabajo que usted ha realizado ha sido posible rastrear, pues hay algunas figuras que de pronto son muy conocidas en la historia del país, en la historia de la traducción, muy pocas, no sé, si ha encontrado algunas otras mujeres o esbozos de discursos feministas que puedan surgir en alguno de los hallazgos que usted tiene, por un lado de esa pregunta, y por otro lado, a partir de lo que ha encontrado, es posible pensar como en puertas o en perspectivas de investigación que nos permitan hoy hacer historias de una manera distinta, ¿cierto? Y que nos permitan entonces aportar a la historiografía de la traducción con una perspectiva de género, ya sea revisando lo que hay en el pasado o construyendo desde hoy una historia como diferente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Juliana. De hecho, creo que compartimos esa perspectiva y de alguna manera preocupación. Y debo decir que de los textos que encontré, casi todos, por no decir con unas muy contadas excepciones, son textos escritos por hombres. Y hay un sesgo definitivamente patriarcal en la concepción de la traducción, que es uno de los aspectos en los que hay una coincidencia con los discursos occidentales de la traducción, incluso desde su metaforización, cuando representan el proceso de traducción como proceso de seducción o resaltan, por ejemplo, la paternidad del autor sobre el texto y ponen al traductor en una figura pues como de cuidador. Son metáforas que ya ha resaltado, por ejemplo, Lori Chamberlain en su estudio sobre la metafórica de la traducción y que uno valida, digamos, en este tipo de textos. Creo yo que nos tenemos que nutrir de esas perspectivas de género, de coloniales, de diverso tipo, y eso nos exige, creo yo, acudir a diferentes fuentes, porque está claro que mirando los libros y mirando, digamos, los archivos este carácter centrado en la escritura que marca pues el discurso sobre la traducción en Colombia, nos vamos a seguir replicando ese patrón. Entonces ahí es que yo apunto a otros espacios a los que hay que mirar y creo yo que esa es la tarea que valdría la pena, o una de las tareas que valdría la pena seguir adelantando. Yo personalmente he estado incursionando un poco en los discursos de género, particularmente desde la perspectiva queer, para mirar un caso particular de la historia de la traducción que involucra a uno de los traductores pues, de la balada de la cárcel de Reading. Creo yo que hay terreno fértil, no solo para analizar las traducciones, sino los discursos en torno a la traducción. En el discurso de género, creo yo que no, también hay trabajo adelantado. Por ejemplo, Victoria Tipiani ha hecho trabajo con publicaciones seriadas de carácter feminista. El trabajo sobre Soledad Acosta de Samper ha recuperado algo. Ella misma, Soledad Acosta de Samper, tiene algunos escritos que podrían apuntar como a unas visiones por lo menos menos hegemónicas con respecto a la traducción. Entonces diría yo que en realidad hacia allá nos podemos dirigir y me parece que es una de las áreas pues, en las que vale la pena seguir explorando. Muchas gracias, Juan Guillermo. Marta Pulido va a intervenir y después de Marta le daremos la palabra a Gustavo Zapata. Marta, adelante. Gracias, Alejandro. Un comentario sobre la presentación del profesor Gabriel Quiroz, que si alguien quiere comentar después también, alguno de los conferencistas, el doctor Kirali o Norman, es que a mí siempre todos mis sentidos se agudizan cuando Gabriel hace sus presentaciones, porque precisamente me hace consciente de unas incompetencias instrumentales que tengo, ¿no? Cuando Gabriel dice cuánto cuesta traducir un texto, y precisamente en estos días me preguntaron cuánto costaría traducir un texto
digamos, documental. Bueno, entonces yo me pienso, por ejemplo, en San Jerónimo, digo yo, ¿cuánto hubiera cobrado San Jerónimo por la traducción de la Biblia? Em, Claro que el traductor ficcional en el Quijote, a él le es ofrecido un pago, ¿no? Un bulto de trigo y unas monedas de oro. En todo caso, cuando en estos días me preguntaron que cuánto valdría la traducción de un libro, alguien que me pedía consejo de cuánto cobraba, y yo hubiera querido responder, pero no lo hice, yo hubiera pedido un racimo de bananos mensual durante el tiempo que dure la traducción. ¿Qué piensas tú, Gabriel? Me has descolocado, Marta, un poquito. Yo hubiera pedido, en vez de bananos, otras cosas, bicicletas, cualquier cosa, ¿no? Repuestos para el vehículo, si fuese un trueque. La verdad es que el asunto de lo que tú llamas las incompetencias que uno tiene, todos tenemos alguna menos desarrollada que otra seguro, pero el asunto de saber observar el mercado es vital. Yo creo que eso lo enseñamos más bien poco y estamos siempre desactualizados frente a ello. Los traductores parece que, yo esto no lo quería decir, pero siempre vivimos en la etapa romántica, ¿no? Yo recuerdo muchas conferencias que he visto de traducción literaria, porque aquí a Colombia hemos tenido el privilegio de tener los traductores de García Márquez al húngaro, al inglés, al francés y al japón y al chino. Y salvo el del chino, los demás eran unos románticos totales. Entonces, casi que venir a Colombia a vivir en Aracataca un tiempo era un sueño dorado. De hecho, por eso estuvieron en Colombia los 4. Y yo creo que la traducción debe ser vista como cualquier profesión. En el sentido de la sociología de las profesiones, es digámoslo así, es una autorización que la sociedad te da para ejercer un oficio o una profesión y en parte te paga como remuneración, pero lo debes hacer por el beneficio de la sociedad, ¿no? Pero las profesiones no se pueden seguir mirando, y sobre todo la nuestra, como algo romántico, como algo de yo me siento, me tomo una cerveza alemana, me fumo un habano cubano, miro a la montaña y tal, y entonces pues algún día viviré de ella. Una de las cosas que yo siempre le digo a los estudiantes y a los colegas con que converso es que en manos de quienes están las empresas de traducción, normalmente en manos de personas que no son traductores, ¿no? De manos de personas que ven ahí un negocio que crece a un ritmo de unos 57 billones de dólares. En tiempos de pandemia creció casi un 10%, sigue creciendo, y los únicos que no tenemos plata somos los traductores. Los demás todos tienen los 57 billones, las grandes multinacionales, los grandes intermediarios de traducción, que cada vez son más, y los traductores, la pregunta típica es, ¿cuánto cobras? Nadie sabe. ¿Cuánto vale un término? Nadie sabe. ¿Cuánto vale traducir un libro para una editorial? Menos, porque además las editoriales te lo pagan casi como háganos este favor, ¿no? Yo creo que como el manual que yo comenté al comienzo, que salvo por la crítica que yo hice, es muy loable el trabajo que dicen es, hay que posicionar la traducción editorial, hay que cobrar por ella. Es un trabajo como cualquiera, es decir, no porque sea humanístico tiene que morirse uno de hambre. Una persona de izquierdas algún día me hizo saber que no por ser de izquierda no se podía utilizar camisas de Tommy, ¿no? Pero hay que saber que es una profesión, que hay que cobrarla, que hay que planificarla, que hay que saber dónde están los clientes, que de ella se puede vivir dignamente, tanto que preguntémonos dónde están los 57 billones de dólares. Esto no debe estar el dueño por ahí en las Bahamas tomando el sol y nosotros traductores aquí tecleando como unos burros. Hay que incentivar a la gente a tener esa visión de negocio, de que no solo, porque ¿cuál es el problema que yo veo, Marta, en general en Colombia? Es, solo se puede vivir cuando uno estudia traducción, solo puede hacer traducción.
resulta que hay un sinnúmero de perfiles en los que uno se puede desempeñar, así como un médico es auditor, así como un médico es capaz de gerenciar un hospital, así como un médico puede ser ministro de la salud, así como un médico puede hacer tantas cosas, un traductor puede hacer lo mismo, sin desconocer la base de la profesión y eso. Yo creo que tenemos que aprender eso, que las profesiones son para vivir dignamente y con eso, pues, digamos, si los antiguos cambiaron traducción por un bulto de trigo, pues nosotros cambiamos eso por dinero. Y ojo que siempre hay el asunto de que es algo que la sociedad nos delega, ¿no? Por eso existen leyes y normas, y en parte de eso nos pagan, ¿no? Digamos, es lo que dice la sociología de las profesiones en general. No tengo nada más que decir. Gracias por el ejemplo. Gracias, Gabriel. Yo quisiera agregar una cosa cortita, por favor. Y es que precisamente dentro de mis conclusiones es una de las propuestas que hago yo en cuanto al trabajo de las prácticas, que muy bien como el profesor Kirali decía, las prácticas de todos modos deben ser en contextos reales y en este medio de cosas yo agregaría algo en la medida de lo posible, y es que para las prácticas haya cierta retribución para los estudiantes, que no tiene que ser retribución económica necesariamente en efectivo, pero algo de pronto que puede ser, no para el estudiante como tal, pero para la institución, de pronto si traduces a una ONG o a una institución privada, que haya algo como cursos de capacitación para la universidad o unas cuantas becas para que te capacites allí, o algún servicio que se intercambie entre la empresa que pide la traducción y la universidad. Yo sé que ahí hay un problema de pronto procedimental en la parte contractual y esas cosas, pero sería una forma que los estudiantes desde su práctica misma empiecen a pensar, hombre, es que este es un trabajo y como tal debe tener cierta remuneración. Llámese simbólica, sea ficticia, lo que sea, pero que sea una remuneración desde la práctica misma. Porque ¿qué pasa? Los estudiantes, y cuando yo fui asesor de práctica, se me quejaban de decir, profesor, es que estamos traduciendo revistas para la biblioteca que nadie va a leer, porque solamente el de la biblioteca cree que está haciendo un favor por mandar revistas a la práctica de traducción para que hagamos prácticas. Entonces, como que eso desmotiva, y el estudiante desde la práctica misma siente que su trabajo no tiene valor. Entonces, en el mercado real también va a decir, no, esto no vale. Esto es un trabajo extra que yo hice porque me tocaba graduarme. Es como lo que creo que se podría incentivar desde la práctica misma de alguna forma contractual. Gracias. Muchas gracias, Norman. ¿Una frase? Claro que sí, profesor, adelante. Es absolutamente justo lo que está diciendo Norman. Además, tenemos el problema en mi universidad aquí en Gammersheim desde el principio, desde hace casi, 20 años por lo menos, que no tenemos el derecho de hacer pagar a los estudiantes. Los estudiantes no pagan para sus estudios y no pueden ganar dinero a través de la universidad, aunque haya un cliente afuera. Tiene que ver con la universidad. Entonces, la recompensa tiene que ser únicamente del otro tipo de que ha hablado Norman, y no puede ser, no puede tener que ver con dinero. Entonces, hay que utilizar estas posibilidades para motivar a los estudiantes, no solo para que hagan ese tipo de trabajo auténtico durante sus estudios, pero para que se digan, al final hay ciertamente cosas que puedo hacer para ayudar a la sociedad en general o personas específicamente utilizando mis capacidades de traductor. Y creo que es algo que jóvenes tienen que aprender hoy en día, porque están pensando en dinero, dinero, dinero muchas veces. Pero con buenos ejemplos empiezan a pensar en otro sentido. Y entonces, a causa de esto, hemos hecho muchos proyectos que tenían que ver con el mejoramiento de la sociedad, de la sostenibilidad. Hemos traducido 1000 páginas que están indicadas en las fotos que voy a mandar. 1000 páginas sin dinero, sin recibir ni un euro
para ellos, pero los estudiantes son más o menos 250. Ninguno de ellos se ha quejado de no recibir dinero. Y es una muy buena indicación, creo yo, que entienden lo que quiere decir una recompensa real afuera del mundo del dinero. También está Gracias. Estamos un poquito ya sobre el tiempo. Si van a intervenir, que sea muy corto, porque nos queda una pregunta de Gustavo. Hay una pregunta muy interesante del profesor Juan Manuel Pérez y veo que Marta también levantó la mano. Entonces le voy a dar la palabra al profesor Gustavo Zapata. Bueno, no sé si Gustavo me escuchó, que le di la palabra. Voy a hacer esta pregunta que planteó el profesor Juan Manuel Pérez. Dice, profesor Kirali, no dejemos la discusión sobre DeepL y los traductores automáticos para otra ocasión. Cuéntenos, por favor, cuál es su opinión sobre el desarrollo vertiginoso de la traducción automática. Sí, tendría que decir solo algunas frases, pero porque es muy, muy importante. En Alemania, en Gammelsan, se ha notado en los últimos 4 años hemos perdido la mitad de nuestros estudiantes, porque ellos se dan cuenta de la avenida de DeepL y de sus capacidades y se preguntan por qué tendría que hacer el trabajo que puede hacer mejor un ordenador. Y es un problema enorme para nosotros y podríamos desaparecer a causa de ello. Si no intentamos de educar a los estudiantes, no entrenarles únicamente a utilizar las máquinas y los ordenadores, sino a educarles a entender las posibilidades en el mundo de lenguas que son numerosos y no tienen solo que ver con la traducción, sobre todo de textos sencillos y de poco importancia, relativamente, por supuesto. Descripciones de productos para el individuo no es algo como poesía o literatura, pero creo que tiene que ver con nosotros y nuestra actitud hacia el trabajo del traductor, que puede ser mucho más que nosotros éramos al principio. Al principio yo era traductor y nada más. Y ahora las cosas que puedo hacer y que he hecho con mis estudiantes, organizando proyectos y controlando calidad, trabajando con la terminología y muchas más cosas. Tenemos que incluir todo este mundo en la enseñanza, en la universidad y convencer a jóvenes que sí hay un futuro, seguramente con lenguas, seguramente. Sí. Muchas gracias, profesor. Marta Pulido, tienes la mano arriba. Adelante, Marta. Ya veo que encontraste cómo levantar la manito. Sí, aprendí, qué maravilla. Y aprendí a quitarla también. Bueno, yo tenía una preguntita para Juan y una pregunta para el doctor Kirali. Lo de Juan es más bien un comentario. Realmente me parece muy original lo que Juan trae, que son las representaciones gráficas de los traductores o de los intérpretes. Pienso que ese sería un estudio, o bueno, ya lo es porque él ya lo trae y queremos ver ese libro publicado. Y bueno, quedé curiosa por saber cuál de los dos recibía el salario, si Sebastián Guillén el pacifista o Sebastián José el intérprete. Bueno, y la pregunta para Juan, el discurso colombiano sobre la traducción, ¿tú crees que es una manera de construir identidad? Y de una vez le hago la pregunta al doctor Kirali, porque yo sé que Alejandro ya no nos va a dar la palabra después de esta conferencia tan enriquecedora y que realmente el trabajo colaborativo es algo que me interesa mucho y creo que nos interesa mucho en la escuela y en el programa. Me pregunto por qué habremos asumido el modelo euclidiano de traducción y por qué no somos capaces de desprendernos de él. Gracias.
es una pregunta de historia, creo, porque ha existido por todas partes, en todo tipo de escuela, desde la niñez hasta el final de los estudios universitarios. Y es por eso, y desde hace 500 años por lo menos. Y es por eso, es un burde que tenemos que de nuestros hombros tenemos que deshacer, porque es enorme, y lo traemos con nosotros todo el tiempo y es muy difícil pensar en otra dirección, irse en otra dirección. Hay que darse cuenta del impedimento para la educación que es esa manera de ver el aprendizaje. Y habrán seguramente muchas posibilidades, no únicamente la mía. Es un ejemplo de muchos posibles y factibles, creo, pero hay que buscar. Y es por eso. Pero si uno intenta hacer este tipo de investigación, como en mi universidad que acabo de dejar, hace un año más o menos, a tiempo completo, no hay nadie para seguir trabajando en ese sentido. Hay muy pocos jóvenes que quieren hacerlo, o otros profesores quieren regresar a lo fácil, solo sacar textos, mandarlos, bueno, a volar en el aula y nada más. Y se termina así, porque tienen el poder. El profesor tiene también que ver con el poder. Tienen el poder de decir, eso es el texto que usted tiene que hacer y yo voy a corregirlo, aunque yo lo haya traducido yo mismo. Me parece tan ridículo el sistema que hemos heredado de otras generaciones desde hace cientos de años. Y es difícil a causa de esto. Gracias. Yo, solo para responder la pregunta de Marta, voy a utilizar una cita de Ismael Enrique Arciniegas en uno de sus textos. Dice, en Colombia todos traducimos. Y creo yo que eso sintetiza bien esa visión de la traducción como parte de la identidad nacional, pero también de los discursos de la traducción como una forma de insertarse en un diálogo más amplio, cultural, ciertamente, que tiene que ver con cómo se construyó esta nación como una nación principalmente occidental, a exclusión de otros discursos. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan Guillermo. Para cerrar, ya la última intervención prometido va a ser por parte de Heidi Gutiérrez. Heidi, bienvenida. Adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Heidi, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por esta invitación y estoy muy contenta de haberme levantado y escuchado todos los ponentes durante toda la mañana. Bueno, tengo algunas preguntas, pero quiero empezar por Juan Guillermo y quería saber, porque este tema, pues la investigación me cautivó mucho, me parece súper apropiada pues para nuestro quehacer. Y quería saber si dentro de los hallazgos que han adelantado hasta el momento de la investigación, has encontrado o has podido caracterizar algunos patrones sobre los aspectos como técnicos del oficio que caracterizarían históricamente a esos traductores en Colombia. Sí, sobre todo en relación con técnicos, entiendo yo pues en términos procedimentales, sobre todo en relación con la traducción literaria. No es curioso, es sintomático de los discursos sobre la traducción, que a pesar de que, y eso lo pudimos comprobar en Colombia, por volumen se ha traducido más de otras áreas, los discursos específicos sobre la traducción surgen más en el contexto de la traducción literaria. Entonces, sí hemos podido encontrar pues las discusiones célebres de si el verso inglés se debe traducir por endecasílabos, por eneasílabos, etcétera. Esas cuestiones técnicas han ocupado buena parte del discurso sobre el tema.
pero las elaboraciones sobre discursos ya más procedimentales en otras áreas que no son la traducción literaria son relativamente pocos. Hemos encontrado en el área de la filosofía, en el área de la historia, de la traducción de la historia, de la traducción de la filosofía, de la traducción incluso del humor, pero son textos, digamos, idiosincráticos, no son diría yo, representativos, ni generan como una tradición de discusión con respecto a temas que en ese sentido sí giran casi que exclusivamente en torno a la traducción literaria. Ok, muchas gracias. Bueno, un comentario para la presentación de Gabriel, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo aquí, pues, digamos, en los cursos que empiezo a dictar en la Universidad Industrial de Santander, siempre aconsejo a mis estudiantes que ellos no deben traducir gratis, que tenemos que, o sea, que realmente valorar como un trabajo, sí, como una profesión, y que precisamente cuando ellos cobran y valoran su oficio de investigar, sí, de darle calidad al trabajo, entonces allí es que también se educa al público. Bueno, y la otra pregunta es para el profesor Kirali. ¿En qué nivel del programa de sus estudiantes implementa usted estos cursos con este enfoque de proyecto, que es mucho más complejo, pues, que el curso más tradicional? No he entendido toda la pregunta. La última parte he entendido, pero al principio no. ¿En qué nivel del programa? Ok. El programa, bueno, no es una parte del programa específico, es decir, a un nivel específico, pero es para estudiantes avanzados. Tienen que saber ya los principios, tienen que entender lo que es traducir y tienen que poder traducir bien al principio. Entonces, para estudiantes en el primer semestre, segundo semestre, no vale la pena porque no está a su alcance. No pueden traducir. Y creo que es esencial darse cuenta de que la traducción es la parte casi la más fácil de todo. El resto, interactuar con otras personas, tomar responsabilidad por su trabajo, suele ser muy difícil para estudiantes. Todos pueden traducir bien después de 2 o 3 semanas, semestres. Y después tiene que intentar de trabajar con los demás, haciendo un buen trabajo, terminando en la fecha especificada y lo demás. Lo profesional pueden aprender únicamente los iniciados, creo yo. Muchas gracias, profesor. Heidi, ¿debo responderte? Sí. Yo estoy, pues, digamos, de acuerdo que una de las peores cosas que hacemos en la profesión es la parte profesional, la parte de emprendimiento. Lo que dice el profesor Kirali, yo no lo mencioné, pero es un tema que yo trabajo también, es el trabajo en grupo. No hay decisión más compleja en los cursos, por ejemplo, que yo dicto de localización, que con quién hago el trabajo final. Es un trabajo en grupo, quién hace qué tarea, cómo las hace, quién manda en el grupo de trabajo, porque alguien tiene que ser el gestor, el coordinador. Esas decisiones en los grupos son complejas y ha sucedido en ocasiones en las que los estudiantes no se han puesto de acuerdo y han resultado discutiendo fuerte porque no están de acuerdo con la toma de decisiones, no en la parte de traducción, que es lo más interesante. Entonces, cuando yo he trabajado en una empresa de traducción, que por cierto es más alemana que suiza, que donde estaba la complejidad de todo, en interactuar con los demás colegas, en saber asignar las tareas de manera amable, en saber aguantar la presión del trabajo, que es mucha, en saber aguantar la presión de los clientes, del gerente de la empresa. Eso es importante enseñárselo a los estudiantes, al menos mencionarlos, porque luego van al mundo laboral y salen llorando.
he visto muchos casos de gente que fracasa, son muy buenos traductores, pero en la parte profesional suelen ser les falta esa competencia y suelen fracasar normalmente en esto. Es decir, no el estudiante más inteligente y el que saca mejores notas luego en la vida profesional es más brillante o sabe trabajar. Eso es importante también diferenciarlo uno como docente. Pero también estoy de acuerdo con el profesor Kirali hablando de cuestiones de saber cobrar, es saber en qué momento hay que devolver cierta, digamos, lo que la sociedad nos ha transmitido a través de la educación y todo eso, cómo hacer ciertas cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, ONGs de niños que necesitan traducir. Estoy recordando a Norman, alguna época que Norman y yo hicimos este tipo de trabajo de traducir cartas para padrinos que viven en Estados Unidos que donan dinero a estos niños y que son cartas mal redactadas, muy difíciles de traducir, que era mejor traducir un texto técnico, pero que no se cobran y que simplemente se hacen en favor de una ONG o de alguien que lo necesita, y que hay un momento en la profesión en la que siempre tenemos que devolver algo a la sociedad, y yo creo que es en esos momentos, y más en una sociedad tan monolingüe como la colombiana, con tanta necesidad de traducción, hay un momento en que toca devolver esto. Pero el otro lado está en saber cobrar, en Perdona, saber... Gabriel. Señor. Gabriel, y recuerda también que en el comité de traducción, se rechazó. No pasaron como práctica de traducción por reglamento del comité. También hay que ver la flexibilidad de esas cosas que se requiere. Esa es la otra cuestión. Tenemos un ideal de traducción muy alto o muy clásico, diría yo, y entonces una práctica en la que uno traduzca cartas parece como que no fuera una práctica valiosa. Eso pasó. Yo no estaba en esa época aquí en Colombia, pero eso pasó en ese entonces. Entonces, eso es importante, saber ponderar una cosa con la otra y saber que tenemos que vivir de la traducción. Yo por eso valoro mucho los colegas que además de ser profesores, son traductores en activo, porque tienen otra perspectiva diferente de la profesión, tienen otra perspectiva diferente de cómo enseñar, de cómo establecer el currículum, y estoy de acuerdo con el profesor. Yo cada vez soy más sistemático, cada vez soy más de nebulosa. Antes solía ser muy cuadrado, muy cartesiano en la enseñanza, pero cada vez entiendo que hay partes de la traducción que uno podría enseñar cualquier cosa en cualquier momento, y eso serviría en la enseñanza. Aunque debo reconocer que en la parte del software, el asunto de la linearidad, de lo cartesiano, sirve mucho, porque el software se aprende a manejar básicamente con base en unas destrezas que van creciendo de a poco, digamos, el software. Pero de resto, todo lo que a veces nos hemos planteado en el comité curricular, ahí está Juan Guillermo y los demás colegas, este curso, ¿por qué va acá? Este curso podría ir más adelante o más atrás. Simplemente ha sido un capricho de un grupo de comillas expertos que decimos que tal asignatura debería ir en tal lugar, dentro de 2 años la movemos, dentro de 2 años volvemos y la movemos, y esto lo que nos demuestra es que lo que está planteando el profesor Don Kirali es la enseñanza no es lineal. Es decir, los momentos del aprendizaje en cada persona son diferentes. Hay gente que tarda más, incluso tomando los cursos, tarda más en rumiar todo lo que se hizo en el curso y lo aprenden años después, ¿no? Uno a veces viene a caer en cuenta de muchos de los aspectos años después y no en el momento del curso. Y la madurez en ese sentido de cada aprendiz es diferente, y a veces nosotros los profesores, yo mismo, no lo tenemos en cuenta y castigamos, digámoslo así, con la nota a un alumno de manera innecesaria. Me da culpa también, porque yo estaba en ese grupo de profesores severos y cartesianos, y con los años he ido cambiando un poco esa perspectiva. Pero en definitiva, yo pienso que en la actualidad la diferencia entre un traductor y otro, si yo tengo 2 traductores formados que tienen un nivel de traducción muy alto, la diferencia entre los 2 en la vida profesional va a estar en saber distinguir, en haber desarrollado o desarrollar una competencia profesional adecuada. El éxito está ahí, y pueden traducir muy bien, pueden ser perfectos traductores, pero si no distinguen esa parte en la profesión, no van a tener éxito como profesionales. Y suena un poco fuerte decir que algo que no es central a la traducción, que es lo profesional,
es lo que hace el éxito de los traductores, es verdad. Y una cosa tan tonta para cerrar el comentario es la cuestión ergonómica. Saber teclear, saber usar el computador, saber sentarse, saber mantener una posición. Esto hace la diferencia, porque ¿quién va a ganar? Y es muy vulgar lo que voy a decir. ¿Quién va a ganar más dinero? ¿El que sabe traducir mejor o el que sabe traducir mejor y sabe usar mejores herramientas y teclea más rápido? El segundo. Suena un poco vulgar decirlo, pero es así. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. Alejandro. Gustavo. Por favor, qué pena. ¿Me podrías dar un segundito para hacer una preguntica? Es que tenía el Gustavo, micrófono sí. mal. Qué pena, Breve, Gustavo, breve, contigo, muy sí, breve. que sea breve porque estamos sobre el Breve. tiempo y Entonces, contamos. solamente le voy a hacer una preguntita al doctor Quirale rápidamente, y es que realmente la propuesta es muy interesante en primer lugar porque apunta pues a la enseñanza de la traducción, y es sobre la propuesta del aprendizaje colaborativo, que también a veces se le llama cooperativo. Yo les quiero aclarar y de pronto a alguien sobre el aprendizaje cooperativo o colaborativo mejor, que se ha usado en la escuela de idiomas, sobre todo eso empezó sobre todo en el programa de licenciatura desde hace mucho tiempo, y también ha pasado a traducción. Nosotros hemos oído el rum del aprendizaje colaborativo y lo hemos empleado en clase, y como dice el doctor Quirale, claro, es más viable para la enseñanza en los proyectos de aula, porque ya el estudiante necesita pues cierto background, cierto nivel de aprendizaje, 2, 3 semestres como dice él, pero también inclusive yo lo he ensayado en el nivel 1, 2 de traducción, y también se puede hacer esta enseñanza colaborativa, porque es una cosa que se puede aplicar a cualquier tipo de aprendizaje. Claro que es más productivo, sí, en la parte de los proyectos. Por otra parte, me gustaría comentarle al doctor Quirale que realmente es muy interesante la propuesta de los fractales en la traducción, pero yo de todas maneras siempre pienso si esta propuesta también es un poco, digámoslo, de una visión de entre muchas, porque la verdad es que uno sí encuentra fractales mucho en la naturaleza, pero hay otras partes. Si yo cojo un grano de lentejas, pues desde mi punto de vista un poco empírico, es que uno no ve en la bandeja de lentejas un fractal. No sé, no lo he alcanzado, y en muchas cosas, los granos de la arena del mar, de la sal, etcétera, no se ven fractales, sino que hay, o sea, la naturaleza está organizada, yo diría siempre, de una manera como muy caótica. Entonces, esta propuesta, pues sí, es válida y todo, me parece muy interesante y tiene mucho peso realmente, pero en última instancia será otra propuesta entre muchas otras que se pueden hacer con respecto a la traducción. Y le pregunto eso al doctor Quirale. ¿Qué piensa eso al respecto? Sí, como he dicho, creo que lo que he elegido o lo que he propuesto es únicamente una manera entre varias, y cambia también, porque sigo cambiando mis propuestas desde hace 30 años más o menos. Y si veo lo que estaba diciendo hace 20 años, es muy, muy distinto de lo que digo ahora, aunque al fondo hay una fundación, un fundamento de pensamiento, y se queda, creo, cambia bastante poco la idea de la colaboración es clave para un buen aprendizaje. Eso no ha cambiado, pero la idea de emergencia he tenido que encontrarlo, y otras personas tienen otras cosas que encontrar, pero no creo que necesitamos la metáfora, pero necesitamos metáforas, y eso es lo que ofrezco, una metáfora para ver el mundo de otra manera, el mundo del aprendizaje. No es el método, no es un modelo en el sentido de ser la verdad, no tiene ninguna verdad, pero es defensible y se puede utilizar. Entonces, prácticamente se puede utilizar para algo, pero no es la solución. Y creo que la idea de buscar
encontrar nuevas ideas para no siempre hacer lo mismo mientras que el mundo sigue moviéndose. Y el mundo de la traducción cambia todo el tiempo y tenemos que estar al día. Y no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 50 años. Lo que hacemos es menos importante, pero que hagamos progresos en un sentido entre muchos. Es muy buena idea, creo, para la enseñanza. Muchas gracias, profesor Kirali. Creo que es una bonita forma de cerrar. La traducción es como el mundo, está en constante cambio, evolución, movimiento, y es lo que hemos mostrado el día de hoy, desde la semana pasada también con la lección inaugural. Son estas tendencias de la investigación en la traducción. Empezamos con la parte de la formación de traductores en América Latina o en Iberoamérica. Pasamos por la parte de la historia, luego el mercado y luego la enseñanza de la traducción, una enseñanza emergente de la traducción con el profesor Kirali. Estamos sobre el tiempo, una despedida muy rápida, agradeciendo a los 4 conferencistas por su generosidad, por compartir con nosotros todas sus investigaciones, sus conocimientos. Un agradecimiento también para los estudiantes de la maestría por estar aquí presentes, los profesores del programa de traducción, las personas que nos vieron a través del canal de la Escuela de Idiomas. Gracias y esperamos poder organizar más eventos de este tipo con otras temáticas, interpretación, lengua de señas, y esperamos poder contar con muchas personas allegadas a nuestro programa de traducción de la Universidad de Antioquia, como son Álvaro Echeverry o el profesor Georges Bastin o la profesora Heidi, el profesor Sebastián que está en Francia. Entonces, de verdad que tenemos todavía, hay mucha tela por cortar, hay mucho de qué hablar, mucho de qué discutir. Aquí podríamos quedarnos toda la tarde hablando y no terminar, pero bueno, creo que es un buen abrebocas para esta tercera cohorte de la maestría en traducción. Mil gracias de nuevo por su generosidad y un aplauso para todos de verdad. Muchas gracias.